Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Las campanas de la iglesia vecina han silenciado sus tañidos, todavía se oye el último, lo que significa que ya son las 7:30 y con la puntualidad que nos caracteriza, vamos a comenzar esta nueva conferencia titulada hoy Dos tipos de cansancio. Hoy vamos a tratar el cansancio físico. Los tipos de cansancio, ya os voy a ir adelantando también en la conferencia de la semana que viene, lo hemos dividido en dos tipos de cansancio. Por un lado, el cansancio físico, ahora vamos a definir a lo que nos referimos, y por otro lado, el cansancio de tipo mental. Entonces, hoy vamos a tocar el cansancio físico, nos vamos a centrar en el cansancio físico. Por lo tanto, vamos a comenzar. Comenzaremos definiendo, como siempre, las palabras clave de la conferencia. Y tenemos dos palabras que me gustaría aclararlas brevemente, de una forma sencilla. Una es la palabra físico, el físico. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del físico? No estamos hablando de un físico nuclear o de la física o la química, no, estamos hablando del físico. Y la definiríamos de esta manera: físico, perteneciente o relativo a la constitución y naturaleza corpórea. Es decir, físico, el cuerpo humano. Cuando estamos hablando del tipo de cansancio, el físico es en relación al cuerpo humano, a nuestro cuerpo, a este artefacto. Entonces, cuando hablamos de físico, nos estamos refiriendo a lo relativo a la constitución y la naturaleza corpórea del ser, en contraposición a la parte moral, filosófica, intelectual, espiritual, etc. O sea, nos referimos al cuerpo. Cuando hablamos de un tipo de cansancio, el cansancio físico, nos referimos al cansancio que se vive en el cuerpo humano, en este artefacto, en esto, ¿vale? Entonces, definido lo que es, cuando hablemos del físico, estamos hablando del cuerpo humano, de la parte física. Y la segunda palabra, que es interesante, es aclarar lo que significa cansancio. Bueno, todos sabemos lo que es prácticamente el cansancio, ¿no? Pero dicho en dos palabras muy simples, sería debilidad o falta de fuerza física. La energía con la que el cuerpo humano se mueve, pues el cansancio sería una debilidad o falta de esa energía, falta de esa fuerza física. Y vamos a analizar este tipo de cansancio físico de una manera puramente material. No nos vamos a poner ni espirituales, ni filosóficos, ni intelectuales, ni nada. Simplemente vamos a ver qué es el cuerpo humano. Vamos a liberarlo de la parte espiritual, la parte mental, emocional. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Nuestros brazos, la cabeza, etc. ¿De qué está compuesto? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Pues entonces voy a remitir a... Hoy nos vamos a basar la conferencia en las indicaciones que nos da mi autor favorito, Ronald Hubbard, en este maravilloso libro titulado Cuerpo limpio, mente clara. Vamos a ver qué es lo que nos dice, qué consejos nos da y cómo podemos utilizarlos. Bien, para empezar, me gustaría leeros, en la página 10, nos define lo que es el cuerpo humano de una forma sencilla, una forma comprensible. No puedo leeroslo. Dice así: el cuerpo humano está constituido por ciertas sustancias químicas precisas y compuestos químicos concretos. Y en su interior ocurren procesos químicos complejos de forma continua. Hacemos la digestión, los distintos órganos, o sea,
las células del cuerpo humano componen distintos órganos que tienen distintas funciones dentro de este mecanismo. Y dice, y en su interior ocurren procesos químicos complejos de forma continua. Este cuerpo humano está funcionando de forma continua, a través de la respiración, de la alimentación, etc. Está a través de la sangre llevando nutrientes a distintas partes del cuerpo. Bueno, no vamos a hacer un tratado de física en lo referente al cuerpo. Básicamente, el cuerpo humano está constituido por ciertas sustancias químicas compuestas y compuestos químicos concretos. Algunas sustancias, como los nutrientes, vamos a dividirlo en 3 tipos de sustancias que componen el cuerpo humano, que tiene el cuerpo humano. Algunas sustancias como los nutrientes, nos dice, por ejemplo, el aire, el agua, los alimentos que nos traen vitaminas, minerales, etc. Algunos nutrientes son vitales para la continuación de estos procesos y para mantener la salud del cuerpo. Entonces, hay algunas sustancias que nuestro cuerpo, que ingerimos, que son nutrientes y favorecen el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, no tiene por qué surgir ningún tipo de cansancio a nivel físico dentro del cuerpo, porque los nutrientes nos están dando vitalidad al cuerpo. Entonces, en el cuerpo humano, algunas sustancias como los nutrientes, el aire, el agua, los alimentos que nos traen vitaminas, proteínas, minerales, etc., son vitales para la continuación de estos procesos y para mantener la salud en el cuerpo. Vamos a subrayar esto. Los nutrientes, muy importante. Los nutrientes favorecen la salud física en el cuerpo. Bueno, pero también dentro del cuerpo algunas sustancias son relativamente neutras, sustancias neutras. Ni favorecen ni perjudican al cuerpo. Pueden ser determinados alimentos que mantienen el cuerpo, son neutros, ni favorecen ni perjudican, ¿verdad? Cuando entran en el cuerpo y no causan ni beneficio ni daño, este tipo de sustancias neutras. Pero, además de eso, también el cuerpo tiene sustancias tóxicas, que son las que trastornan el equilibrio químico normal del cuerpo, interfiriendo en sus procesos químicos. O sea, que dentro de la naturaleza o dentro de nuestra alimentación, dentro de nuestros nutrientes, también hay sustancias tóxicas que interfieren en los procesos naturales y beneficiosos para mantener el organismo físico en condiciones. Algunas de ellas pueden hacer estragos al bloquear o alterar funciones vitales básicas del cuerpo y enfermarlo o incluso matarlo. A estas sustancias, en el libro que os he mencionado al principio, Cuerpo sano, mente clara. A estas sustancias en el libro, sustancias tóxicas, les llama venenos. Y vamos a ver, porque estamos viviendo una sociedad plagada de sustancias químicas. Casi sin darnos cuenta, el propio agua que bebemos, el aire que respiramos, la contaminación ambiental, nos está perjudicando. Son sustancias tóxicas que ingiere nuestro organismo y hace que produzcan este tipo de cansancio o torpeza o desazón o incomodidad, básicamente. Vamos a enumerar
este tipo de sustancias, este tipo de venenos que tenemos en la sociedad y que estamos, de alguna manera, nutriéndonos de ellos también. En primer lugar, vamos a ver lo que son las drogas callejeras. Cualquier tipo de droga ¿a qué nos referimos cuando hablamos de drogas callejeras? Pues las drogas callejeras son esas sustancias tóxicas que alteran nuestro organismo, bien alentándole o poniéndole en una disposición eufórica, pero a la larga son venenos que perjudican el organismo. Podemos incluir pues desde cualquier tipo de droga, LSD, drogas callejeras me refiero, marihuana, cualquier tipo de droga callejera. Por ejemplo, la heroína, la cocaína. Estamos hablando de sustancias tóxicas muy potentes que perjudican la salud y producen a la larga cansancio en el cuerpo físico. No es porque lo diga yo o porque lo diga el autor en el libro. Observar las personas que consumen este tipo de drogas callejeras y ver cuál es el estado de deterioro a nivel de su cuerpo, de su físico. Eso es observable. Bien, he puesto el énfasis en la primera, en las drogas callejeras, porque es el veneno más potente que nos está afectando. Es una lacra. En segundo lugar, tenemos los productos comerciales. Productos comerciales que ingerimos de forma natural, desde carne, pescado, verduras, fruta, y estos productos tienen químicos industriales, son productos agrícolas, y podríamos poner en segundo los químicos industriales, ¿no? Es decir, no somos conscientes porque no lo vemos, pero en cualquier producto envasado, bien en un bote, bien envuelto en plástico, lleva conservantes, lleva edulcorantes, lleva montón de sustancias químicas que nosotros ingerimos que no benefician, no son nutrientes ni benefician al correcto funcionamiento del cuerpo humano. Todo esto hace que el cuerpo humano se vaya intoxicando y le vaya produciendo cansancio, dolores, enfermedades, etc. Todos estos productos químicos industriales que vienen en la alimentación, como los aditivos, los conservantes, los edulcorantes, etc., es algo habitual que encontramos en los supermercados. Incluso en fruterías, etc., podemos encontrar fruta y verdura infectada ya con productos químicos que han sido expandidos en el campo de alguna manera como fertilizantes o como abonos, pero que el único objetivo que tienen es que ese alimento pues no se deteriore ni sufra ningún tipo de plagas por insectos, etcétera, ¿no? Pero ese químico nos está, al ser un químico industrial, lo estamos ingiriendo y eso nos está produciendo este tipo de cansancio, enfermedades, etc. Hemos visto entonces que desde las drogas callejeras, que no digo que todo el mundo las ingiera, pero sí que nos alimentamos de muchos productos industriales y eso hace que todos estos conservantes, estos aditivos, pues se queden en el cuerpo humano y vamos a ver cómo lo perjudica. Este tipo de cansancio, este tipo de desazón, muchas enfermedades son producidas por
no solamente por las drogas callejeras, sino por los químicos, los productos químicos que ingerimos a través de la alimentación. Otro veneno que tenemos en la sociedad, que pasa casi desapercibido y está muy bien situado, pues son los perfumes y las fragancias. Todo esto son productos químicos. Lo natural es que si tú quieres oler a rosa o a pino, pues te vayas al campo, aspires en un bosque de pinos o en un rosal, recojas ese perfume natural. Pero todo lo demás imitan, vamos a poner perfumes. Los perfumes son productos químicos que imitan a los aromas naturales. Y todo esto lo estamos ingiriendo. Muchas veces, no solamente a través del olfato, sino a través de la piel, va introduciéndose en nuestro organismo y son tóxicos que nuestro organismo los va aceptando y está siendo perjudicado por ellos. Y para no hacerme muy extensivo, quería también mencionar algo que cada vez está ocurriendo en mayor escala. Me refiero a la radiación, no solamente la radiación del sol, sino de todas las antenas que nos dan ondas electromagnéticas y que todas esas afectan al organismo. El cómo responde un organismo que tiene metales pesados a través de la alimentación, a través de las drogas, a través de los perfumes, a través de distintas cosas, cómo responde a esa contaminación electromagnética, todavía no está siendo reconocido. Pero muchas enfermedades que estamos padeciendo en el último siglo, prácticamente, en el siglo pasado, en este siglo, como el Alzheimer, etcétera, la fibromialgia, etcétera, están siendo producidas por un cuerpo ya toxificado con metales pesados y recibiendo cargas electromagnéticas, bien de los móviles, de las radios, de las televisiones, de los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo en una sociedad muy contaminada. No solamente contaminada por la polución atmosférica, sino también la contaminación electromagnética, los alimentos, el propio aire, el agua. Todo esto está produciendo un cuerpo tóxico. Y pues vamos a ver ya juventud o gente de mediana edad con cansancio crónico, porque su cuerpo ya está de tal manera intoxicado que responde de una forma cansina, responde de una forma torpe, con torpeza, débil, falta de energía. ¿Por qué? Porque los nutrientes que ese cuerpo está recibiendo no son nutrientes auténticos, son sustancias neutras o sustancias tóxicas, que poco a poco las grandes corporaciones, a través de los supermercados, de los hipermercados, etcétera, están a través del envasado, etcétera, metiendo pues todo tipo de conservantes, aditivos, etcétera, que son productos tóxicos que no nos alimentan ni nos dan vitalidad. Al contrario, son venenos que reducen nuestra energía. Bueno, hasta aquí, dicho todo esto, quería mencionaros otra parte del libro también, donde dice: los descubrimientos científicos más recientes demuestran que las drogas y los compuestos químicos permanecen en el cuerpo mucho después de ingerirse, entorpeciendo la conciencia, la lucidez mental y las emociones. Estas sustancias hacen que la gente se sienta torpe y sin deseos de vivir. ¿Qué os parece? Lo voy a repetir, me parece muy interesante. Los descubrimientos científicos más recientes demuestran que las drogas y los compuestos químicos que hemos mencionado permanecen en el cuerpo mucho después de ingerirse,
permanecen en nuestras células, entorpeciendo la conciencia, la lucidez mental y las emociones. Estas sustancias hacen que la gente se sienta torpe y sin deseos de vivir. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Este es el panorama que ya desde hace varios años nos hemos ido habituando y es lo que consumimos. Ya casi no hacemos la tortilla de patatas en casa. Vamos al supermercado y ya tenemos tortilla de patatas con cebollas, sin cebolla, con pimientos, etcétera, etcétera. Naturalmente bien envasadita, refrigerada, con sus conservantes, con sus etcétera, ¿no? ¿Qué os parece? Entonces, lo mismo en los alimentos que consumimos en la frutería, incluso en la frutería local. Salvo que vayamos donde agricultores que no utilicen pesticidas ni ningún tipo de materiales para mantener los alimentos más vistosos, pues vamos a estar ingiriendo, pensando que ingerimos nutrientes auténticos para nuestro organismo. Podéis observarlo ya en los zumos naturales que encontráis en los supermercados o en las tiendas de barrio. Todos vienen con cantidad de edulcorantes, azúcares, etcétera, etcétera. No encuentras, sí encuentras el sabor, pero es un sabor que lo notas que es artificial. Es agua con azúcar, prácticamente. Entonces, pues vamos a acabar una población, una sociedad totalmente diabetizada, porque estamos ingiriendo azúcar en cantidades industriales. No te hablo ya de la Coca-Cola o de los refrescos que encontramos en cualquier establecimiento hotelero o hostelero. Entonces, este es el panorama. Ante esto, estamos viendo que una sociedad se está haciendo una sociedad tóxica. Podríamos decir, con toda crudeza, que en este momento esta sociedad está plagada de sustancias tóxicas. Y no exagero, no exagero. Daros una vuelta por los comercios de vuestro barrio, ir a los centros comerciales donde venden alimentación, ver la cantidad de productos envasados que encontramos y lo que consumimos, las galletitas, el propio pan, etcétera, etcétera. Ya no son nutrientes, ya son sustancias neutras o sustancias tóxicas en la mayoría. Venenos para nuestro organismo, que producen cansancio, producen atrofia, producen enfermedades. Y ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Bueno, la buena noticia es que a través del libro, en este libro, encontramos un programa de desintoxicación. La pregunta que os quería hacer ¿es posible eliminar estos residuos del cuerpo? ¿Creéis que es posible que podamos eliminar estos residuos del cuerpo? Pues os voy a dar la respuesta. Sí es posible. Es cierto. Existe un programa de desintoxicación que podéis hacerlo, cualquier persona, donde eliminemos prácticamente todos los residuos tóxicos de nuestro organismo, recuperando de nuevo la vitalidad, la claridad mental, la salud física, volver a sentirnos casi como bebés. Pues este es un programa que se imparte en nuestro centro de Mi Mejoramiento Personal, al que podéis informaros en la pantalla que os voy a dejar ahora al finalizar la conferencia. Podéis informaros, bien adquirir el libro donde tenéis la teoría, pero que también os dice cómo es la práctica. Cuerpo limpio, mente clara. Aquí tenemos la solución. Entonces, ¿podemos recuperar la vitalidad perdida? La respuesta es sí. Este procedimiento nos va a llevar a desintoxicarnos, a sacar esos tóxicos que llevamos acumulados de años, desde edades tempranas, y no solamente de
pues drogas callejeras, sino de medicamentos, de nutrientes realmente falsificados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo es que os pongáis en contacto con nuestras direcciones, os informéis bien a través del libro o bien a través telefónicamente os pongáis en contacto con nuestro personal que os va a atender, os va a indicar cómo se puede hacer este programa de desintoxicación muy eficaz que nos va a devolver la vida. Bien, por mi parte, esto es todo lo que quiero deciros por hoy. La semana próxima trataremos el otro tipo de cansancio, el cansancio mental. Esto será el próximo miércoles 14 de septiembre, a la misma hora, a las 7:30, y se titulará Dos tipos de cansancio, el mental, donde trataremos de cómo resolver ese tipo de cansancio mental que experimentamos con una serie de procesos muy sencillos que lo podemos hacer en casa prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, me despido agradeciéndoos vuestra atención. Nos volvemos a ver el miércoles de la semana que viene, a la misma hora, en este espacio, en el espacio de mi mejoramiento personal. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el miércoles que viene. Gracias.